Estamos acá locos por el aire y como sabemos ayer hubo elecciones en Brasil, en realidad el balotaje, la segunda vuelta, la definición, donde se consagró Jair Bolsonaro como se esperaba de alguna manera, como las encuestas lo indicaban, como más allá de algún repunte de Haddad, pero en realidad nunca se pensaba que podía llegar a terminar con esta brecha grande que había entre Bolsonaro y Haddad. Y bueno, finalmente el hombre de derecha ha ganado con el 55% de los votos contra el 45% de Fernando Abad. Bueno, ¿qué significa esto para nosotros o para la región, para la Argentina? Bueno, intentaremos analizar un poquito algo de esto con la licenciada en Relaciones Internacionales e integrante del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, la doctora Laura Bogado. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos y a los espectadores, obviamente, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, concretamente, primero que nada, ¿qué significa este triunfo de Bolsonaro en Brasil? Bueno, a ver, esto en realidad significa varias cuestiones y es interesante analizar en primer lugar cómo, digamos, analizar un poco cuáles son los grandes ganadores y los grandes perdedores de este triunfo, ¿no? Claramente los grandes ganadores son, bueno, una figura como, bueno, justamente el presidente Bolsonaro, que surge casi de la nada, ¿no? De un presidente que no tenía prácticamente, no se ha conocido prácticamente un antecedente de este tipo, ¿no? Porque surge casi sin partido político, sin base política contundente en Brasil, ¿no? Cuestión, digamos, también muy interesante de analizar desde las bases políticas, porque esto no ha ocurrido con ningún otro presidente en este país, ¿no? Entonces, obviamente, el principal ganador ha sido esta figura, ¿no? Una figura obviamente muy controvertida, con como lo ha demostrado en su campaña, que ha sido fundamentalmente basada en las redes sociales, ¿no? Esto también es un detalle interesante a analizar. Claro. Bueno, con un discurso muy racista, ¿no? Misógino, o sea, con algunos mensajes bastante discriminadores y homofóbicos, ¿no? Esto resulta bastante llamativo en un país tan diverso además como es Brasil, ¿no? Sí. Un país que tiene prácticamente la mayor cantidad de población afrodescendiente de América del Sur, entonces esto ya resulta bastante controvertido, ¿no? Y bueno, entre los principales perdedores, bueno, claramente una gran parte de la sociedad brasileña, ¿no? Que justamente no lo apoyó, donde la primera resultado o la primera observación que podemos hacer nuevamente genera esta idea de un Brasil, o sea, una gran diferencia entre el Brasil pobre nuevamente y el Brasil rico, ¿no? Aquí se divide nuevamente, entiendo, es una opinión bastante personal, ¿no? Pero entiendo que nuevamente va a haber una fractura o se va a profundizar la fractura social que existió siempre en Brasil, pero que se había de alguna manera quizá acercado un poco más los polos, ¿no? Esta gran diferenciación que existió siempre en Brasil como uno de los países con mayores desigualdades de América Latina y que en la última década, si se quiere, del 2003 al 2013, o sea, en principal los dos gobiernos de Lula y los primeros años de Dilma, se había disminuido un poco esta gran diferenciación. Entonces, los grandes perdedores vuelven a ser los mismos en esta elección, ¿no? Laura, ¿cómo estás? Lucía te saluda. ¿Qué tal, Lucía? Bien. ¿Cómo se interpreta esto de que en un país donde hay tanta cantidad de afrodescendientes gane un hombre como Bolsonaro que no ocultó sus intenciones? Lo digo pensando en que acá en 2015 algunos sectores se sorprendían de que los sectores populares votaran un proyecto neoliberal, pero creo que quizá la diferencia es que Cambiemos llega con promesas de cosas positivas, quizá irrealizables, pobreza cero, mejorarle la vida a la gente. Hubo una maniobra, una estrategia de engaño. Bolsonaro no tuvo esa estrategia y habló claramente sobre qué pensaba de las mujeres, de los negros. ¿Cómo se entiende, cómo se interpreta que haya votado el pueblo brasilero a esto? Y en realidad explicaciones racionales tiene muy pocas, ¿no? Creo que nosotros hemos conversado en estas oportunidades del Departamento de América Latina y de la Cátedra de Brasil con varios profesores que tenemos buenos contactos en el Nordeste, en Río de Janeiro, en San Pablo, y bueno, y todos hablan mucho también de la gran incertidumbre que genera, o sea, que va a generar este gobierno, y de la poca explicación que tiene esta votación, ¿no? Porque
nuevamente se vuelve a pensar en este voto bronca, de alguna manera incertidumbre, voto castigo. Lo que también nos preguntamos es voto castigo para quién, ¿no? Voto bronca para quién. O sea, siempre los castigados van a ser obviamente las sociedades y estos grupos que, como bien lo analizás tú, la verdad que es un análisis, digamos, muy correcto. Acá hubo absoluto blanqueo, digamos, de la política, de la política no, más que nada de los discursos de este presidente, bueno, del que fue candidato y actual presidente, y la verdad que deja mucho que decir porque genera aún más incertidumbre, ¿no? Cómo es que llega con un discurso que no lo ocultó, ¿no? Aquí también hubo un gran apoyo, bueno, de la iglesia, ¿no? De la iglesia evangelista, que también tiene sus características, digamos, muy, de alguna manera, muy arraigadas en gran parte de la sociedad brasileña, una sociedad también muy católica, ¿no? Una sociedad que también, profesa muchos cultos, ¿no? Entre estos el evangélico, ¿no? Y este personaje, o sea, Bolsonaro ha sido muy apoyado por este grupo social y este grupo religioso, ¿no? Entonces, por ahí también esta combinación entre este voto castigo, este voto que, digamos, que daba cuenta también de una sociedad, siempre entre comillas hablando, ¿no? De una sociedad que, digamos, de alguna manera sintió el hartazgo, ¿no? De años de haber descubierto el velo, digamos, de situaciones de corrupción y de situaciones de corrupciones políticas y de los políticos, ¿no? Entonces, esta situación ha generado de alguna manera este resultado, ¿no? Claro. Esta combinación de factores. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, no? Porque por ahí en una charla de café uno dice, ¿qué me importa a mí, Brasil? No somos nosotros. Y otro dice, no, a mí sí me importa porque la relación con la Argentina y ahora a nosotros nos cambia todo. ¿Cómo influye a nuestro país este triunfo de Bolsonaro? Bueno, claramente lo que pasa en Brasil impacta mucho más en Argentina de lo que pasa en Argentina en Brasil. Obviamente Brasil es uno de nuestros socios principales de la región, claramente, y bueno, tampoco olvidemos aquel proyecto, también, entre comillas, de autonomismo regional que supo construir Brasil y también de la mano de Argentina, ¿no? En la época por allá por el 2010 con la UNASUR y con sus antecedentes, ¿no? Entonces, creo que toda esta imagen de posible proyecto autonomista, posible proyecto, digamos, de construcción regional, creo que queda en su mínima expresión, ¿no? Y mucho más, ya viene evaluado, con todo lo que sabemos que ha ocurrido en la UNASUR y en el Mercosur, ya venía bastante evaluado con la figura de Temer, bueno, la combinación con Macri, el presidente chileno, el presidente paraguayo, etcétera, ¿no? Ha quedado ahí aislado un poco Uruguay con su perspectiva un poco más regionalista que el resto de los vecinos integrantes del Mercosur, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo que obviamente va a impactar en Argentina fundamentalmente con lo que ocurra, con lo que decide hacer este presidente con el Mercosur, que muy poco habló en la campaña, prácticamente nada, pero que bueno, ahora en las últimas horas también ha tenido unas manifestaciones, se ha manifestado en contra, obviamente, de continuar con el proyecto del Mercosur y bilaterales con Estados Unidos, en la Unión Europea. En realidad es un gran signo de interrogación, se abre aquí, ¿no? Pero no debemos olvidar justamente la relación bilateral, la fuerte relación bilateral que tienen Argentina y Brasil y en alguna medida también la dependencia industrial que Argentina tiene de Brasil, ¿no? Esto no lo podemos negar. Y Laura, ¿hay alguna chance que el discurso y el tono tan fuerte de Bolsonaro a la hora de decir lo que va a hacer, de lo que piensa, que sea un tono impostado para ganar, sería curioso igual, pero para ganar el apoyo de determinados sectores y que después cuando llegue al poder no sea tan así, tan deliberada la violencia que plantea, o realmente hay expectativas de que cumpla con lo que fue prometiendo? Esa es más bien una expresión de deseo. Sí. Bueno, yo creo que muchas veces la realidad también puede ir cambiando determinadas situaciones, ¿no? O sea,
debe ir cambiando y en general muchas veces la propia realidad y las propias cuestiones que van surgiendo hacen cambiar discursos y hacen cambiar toma de posiciones, ¿no? Yo creo que acá también habría que analizar no solamente factores internos de Brasil, sino también factores exógenos, o sea, también corriendo entre, a nivel ya más macro, ¿no? A nivel ya más internacional, con esta pulseada, digamos, entre Estados Unidos y China, también va a llegar a impactar en un Brasil que también supo en algún momento aumentar su posición, y digamos, autogenerarse y autogestionarse como un país, como una potencia regional con aspiraciones a ser una potencia internacional, a lo que es hoy en día, ¿no? Brasil ha quebrado muchos vínculos y ha digamos, dejado de desvanecer muchos vínculos que tenía con otras potencias también emergentes, con situaciones similares a las de Brasil, ¿no? Como con Rusia, como con Sudáfrica, con el mismo China, ¿no? En aquel proyecto, ¿se acuerdan? IPSA y en el proyecto BRICS. Brasil ha cambiado también su dinámica y su autoposición a nivel internacional. Entonces habrá que ver un poco cómo puede reconstruir esto, si es que quiere reconstruir, o si se irá más hacia una posición más nacionalista y autónoma, como al estilo Estados Unidos también, ¿no? Sí. Se abren grandes interrogantes con respecto a Brasil, pero yo lo que creo, un poco respondiendo a tu pregunta, Lucía, es que muchas veces la realidad supera, ¿no? y hace tomar decisiones y cambiar timones, digamos, que en un principio se tenía mucha seguridad hacia dónde se nos cortó. Bueno, la saludamos, la despedimos nosotros, Lucía la despide ahora personalmente, pero era la doctora Laura Abogado, licenciada en Relaciones Internacionales, integrante del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Realmente ha sido muy clara y nos ha dado un concepto, una idea general de lo que pasa en Brasil, de por qué fueron estas elecciones, aunque obviamente explicaciones concretas no hay. ¿Por qué? Bueno, la gente eligió, el pueblo eligió y eligió de esta manera, y bueno, que sea lo que sea, ya está. Digamos, hay que aceptar este tipo de situaciones, así es la democracia.